Familia de la Compra Almirante, pero muy buenas tardes. Es un gusto saludarle de casa, aquí con mi esposa, con mi familia. Espero que estén disfrutando de este tiempo de aislamiento que se prolongó, pero es bien para todos. Gracias a Dios, la iglesia no se detuvo, se multiplicó. Ahora en casa hay una iglesia fuerte y más firme que nunca. Quiero compartir un devocional de la palabra de Dios para que nos motivemos a confiar, a seguir creyendo sus promesas y sobre todo a seguir obedeciendo a Dios por sobre todas las cosas. Si hay una historia impactante y motivante en la Biblia, una de ellas es la que vamos a leer en el día de hoy. Les invito entonces a leer en el libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a leer del verso 10 al versículo 15. Es una historia real donde encontramos a tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, según el versículo 12. Nombres caldeos, porque no eran esos sus nombres reales. Sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías, según lo que dice el versículo 1, verso 6. Nombres judíos, enfrentados a una prueba de fuego en sus vidas. Ellos tenían que adorar la imagen del rey Nabucodonosor o ser echados literalmente al horno de fuego. Si reflexionamos, podemos darnos de cuenta que el enemigo siempre querrá cambiar nuestros nombres. Siempre querrá cambiar nuestra identidad, nuestra personalidad. Y lo hará por medio de la presión del mundo, por medio de la presión de los amigos, por medio de la presión de las tentaciones, por medio de la presión del dolor, del sufrimiento y las dificultades. Él no quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe. No quiere que seamos llamados hombres de oración, de bendición, de servicio, hombres y mujeres de estudiar y meditar la palabra de Dios. Y la verdad, mis hermanos, es que estamos todos los días bajo el fuego del enemigo. Veamos en el relato bíblico que el enemigo, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad, doblegaran su corazón ante una imagen pagana o ante él mismo. ¿Qué haríamos nosotros en estos casos? Pues bien, hermanos, vamos a mirar por medio de la palabra cómo nosotros podemos mantenernos firmes para nuestro Dios, cómo mantenernos firmes en sus promesas, ya que a diario estamos siendo tentados, siendo bombardeados. Y la primera forma o manera de mantenernos firmes en sus promesas la encontramos en el versículo 15 y 16. El texto dice, el 15 y 16, dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua
que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que nos libre de mis manos? Pero me llama la atención la respuesta de ellos. La respuesta de ellos en el versículo 16, en la parte 16b, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué respuesta más impactante? En otras palabras, su respuesta fue: no tenemos nada que decir. En nuestras vidas, Dios es primero. En nuestras vidas, sus promesas son prioridades. ¿A cuántos cristianos el enemigo les pone en medio de una encrucijada, en un dilema, en una trampa? Por ejemplo, el domingo no es una decisión venir o no a la congregación. Es una prioridad. Orar no es una decisión, es una prioridad. Lo mismo que estudiar la palabra, lo mismo que mantenernos unidos. Recuerde, mi querido hermano, que el amor de Dios nos constriñe. El mantenernos en amor, unidos, en armonía, es una prioridad. Si bien es cierto, mi querido hermano, que debido a esta pandemia nos tiene aislados los unos de los otros, pero no aislados en espíritu. ¿Cómo podemos ganarle a la batalla, a la guerra? ¿Cómo nos podemos animarnos los unos de los otros? Bueno, ahora que estamos aislados, una llamada telefónica o por el celular, un mensaje de texto, mandar un versículo por el WhatsApp, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de exhortación. Así que no vivamos por decisiones, sino vivamos de prioridades. Su prioridad de estos jóvenes fue sus promesas de nuestro Dios son lo primero, son prioridades. El segundo forma para mantenernos firmes en sus promesas es manteniendo nuestra fe firme. Mire lo que dice el verso 17. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Estos muchachos estaban seguros que Dios los ayudaría, que Dios los libraría de la mano del Rey. Su fe era firme en el poder de Dios. Nuestra fe está firme en estos días de circunstancias difíciles, de dificultades. Miremos un ejemplo. Si apoyamos la obra del Señor, ¿qué decimos? No nos alcanzará. Si damos una libra de amor para la canasta, ¿qué decimos? No puedo porque eso nos va a descuadrar. Si prestamos un servicio a la obra de Dios, ¿qué decimos? No puedo porque el tiempo no nos alcanzará. Mis queridos hermanos, un cristiano que cree en las promesas de Dios sabe que el Señor es su pastor y que nada le faltará y que Él suplirá todas sus necesidades. Creámosle a las promesas de Dios. Mantengamos firme
nuestra confianza en el Señor. Y 3, para terminar, otra manera es no vivamos de emociones, sino de convicciones. Observemos el versículo 18. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los 3 jóvenes comprendían que en Dios estaba la decisión de salvarlos del horno, del fuego, de fuego, o no salvarlos. Ellos tenían una fe firme que Dios los libraría de ir al horno. Pero aunque nos lo libraría, ellos seguían firmes en su confianza en Dios. ¿Por qué no debemos de vivir de emociones, sino de convicciones? Porque las emociones son pasajeras. Siempre la emoción es pasajera, pero la convicción permanece. Muchos cristianos sirven al Señor por emoción, pero cuando ven que Dios no ha hecho las cosas como querían, ¿qué pasa? Se desaniman y le dan la espalda a Dios. ¿Cómo vivimos hoy? Dios quiera que estemos viviendo por convicción. Por convicción. Para terminar, mis queridos hermanos, como conclusión podemos resumir diciendo que cada vez que estemos bajo los ataques del enemigo, recordemos estas 3 maneras. ¿La recuerda? No vivamos de decisiones, sino de prioridades. Mantengamos nuestra fe firme y no vivamos de emociones, sino de convicciones. Mis queridos hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Sus promesas están a nuestro alcance. Pongamos en alto el nombre del Señor y Él también honrará nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Nos estaremos hablando transcurso de la semana. Mucho ánimo, mucho aliento y vamos para adelante. Dios me les bendiga.